Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase donde vamos a abordar brevemente la ansiedad y la depresión infantil. En esta breve clase, los temas que vamos a abordar tienen que ver con una pequeña introducción, una definición de lo que tiene que ver con ansiedad y depresión y finalmente nos vamos a abocar específicamente en lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión infantil, desde sus posibles causas o los factores que podrían generarlas y además lo que tiene que ver con la sintomatología específica para cada uno de ellos. Para introducirnos en el tema, vamos a irnos hacia la antigüedad en donde se solía pensar que tanto la depresión como la ansiedad estaban relacionadas a las personas adultas. Los niños y los adolescentes no se incorporaban dentro de la posibilidad de que lo pudieran desarrollar, porque muchas veces se pensaba que en realidad un niño, sobre todo los niños y los adolescentes, no tendrían mayores problemas, por lo tanto, en el fondo, tampoco deberían estar desarrollando este tipo de trastornos. Sin embargo, con el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que los niños y los adolescentes, de una u otra forma, expresan lo que les está ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de los niños, estamos hablando de seres humanos que están en un proceso de desarrollo psicológico, físico y social. Por ende, evidentemente las situaciones problemáticas de un niño nunca van a ser las mismas de un adulto, porque el niño tiene una forma de pensar diferente. El niño va a expresar de forma diferente o también lo va a ocultar. Muchas veces a los niños se les suele invalidar sus sentimientos y sus emociones, minimizando lo que quieren expresar. No era tan grave, era solo un juguete, era un perrito, te compró otro. Por lo tanto, a los niños se les va generando también esta invisibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con el poder expresar libremente las emociones. Cuando nosotros hablamos de niños o niñas y los adolescentes, evidentemente, también nos vamos a dar cuenta que los síntomas y las causas son diversas. Los síntomas suelen diferir, sobre todo lo que tiene que ver con depresión infantil, frente a un adulto. Los niños creen que en el fondo muchas veces lo que están viviendo es una penita, es algo pequeño, porque están acostumbrados y han sentido también que se les minimiza. Por lo tanto, no piden ayuda. Sienten que es parte de, y cuando ya se desarrolla el trastorno, evidentemente ahí ya el niño o la niña ya vivencian esta sintomatología ya como una forma de ser, como algo que en el fondo no tiene una salida. Los niños y las niñas, sus mecanismos de afrontamiento a las situaciones son precarios, en términos de que cuando el niño va creciendo, va a ir desarrollando y agregando a su repertorio emocional lo que tiene que ver también con el reconocimiento de emociones, lo que tiene que ver con el cómo reacciona frente a esas emociones también. Y la multicausalidad también tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes presentan un sinfín de problemáticas que a los ojos de los adultos no son un problema. Para el adulto quizás el desempleo, un divorcio sean problemáticas reales. Para un niño que se le haya perdido su juguete favorito, que haya fallecido su abuela, que haya fallecido su perrito, que en el colegio se burlen de él o de ella, estén generándole bullying, le tenga miedo a un profesor, los compañeritos de su curso lo aíslan. Todos estos aspectos van a generar obviamente que el niño tenga un mayor repertorio de problemáticas que no sepa cómo enfrentar. Y si las cuenta, los padres, en muchos casos, no en todos, lo minimizan. Si nosotros nos vamos hacia lo que tiene que ver con las definiciones, ansiedad tiene que ver justamente con un estado emocional. La ansiedad es una emoción, pero evidentemente lo vemos como un proceso, como un estado que se va a ir desarrollando en un determinado tiempo, en donde evidentemente van a aparecer cambios físicos
y también mentales o psicológicos. La ansiedad tiene que ver con una reacción adaptativa. En el fondo, tiene que ver con la forma en cómo el cuerpo reacciona frente a una situación que pensamos que es peligrosa o que yo no sé cómo reaccionar. Es normal sentir ansiedad frente a una situación problemática que presenta incertidumbre y que yo siento que no puedo generar ninguna respuesta favorable para poder desarrollar una resolución frente a esta problemática. ¿Es normal? Sí. ¿Los seres humanos la necesitamos? Sí, porque es una respuesta de supervivencia. Nos ayuda a alertar nuestro cuerpo y nuestra mente para huir o escondernos en el caso de una situación amenazante. Cuando nosotros hablamos ya desde la ansiedad, desde una patología o desde lo que tiene que ver con un trastorno, acá hablamos justamente porque aparece esta reacción, pero aparece sin que exista efectivamente una situación real de peligro. Y eso puede generar también que se mantenga en el tiempo. Y ahí es donde se desarrolla lo que es el trastorno de ansiedad. Y hay distintos tipos que ya los vamos a ver. Por lo tanto, cuando ya esta ansiedad, que es una reacción natural y normal que debiese durar unos minutos, eso evidentemente también genera que cuando ya se transforma en trastorno, esto pase a ser durante meses. El cuerpo se cansa. El cuerpo no puede estar enfrentado a una situación todo el tiempo porque cansa el funcionamiento de los órganos internos, porque el cuerpo para generar una respuesta de huida o de peligro, evidentemente debe generar cambios importantes como la respiración, como lo que tiene que ver con el corazón, la tensión muscular, etcétera. Por lo tanto, el cuerpo no puede mantener este estado constantemente. Tampoco a nivel psicológico, porque evidentemente se focaliza la atención en el centro de la situación en la que yo considero que puede ser conflictiva o peligrosa. Por lo tanto, ya pasa a ser sintomatología asociada a un malestar significativo en la persona. Cuando nosotros hablamos de depresión, hablamos de que existe una ausencia de afectividad positiva. Esto quiere decir que yo pierdo el interés, pierdo esta capacidad de poder disfrutar de situaciones que antes me generaban placer, desde tomar un helado, desde jugar con mis amigos, desde quizás compartir con mi pareja, etcétera. Cuando yo ya empiezo a generar lo que tiene que ver con una sensación de no disfrute de una vida monótona y además presento estado de ánimo mucho más disminuido, ya la alegría, lo que tiene que ver con los colores propios de la vida ya no existen. Pueden aparecer lo que tiene que ver con sentimientos de culpa por alguna situación puntual. A nivel cognitivo empiezan a existir distorsiones cognitivas o alteraciones cognitivas en donde la persona cree que es inútil, que en realidad no hay ninguna clase de esperanza para él o para ella, no se ama, no se quiere, no se valora, no se respeta y obviamente eso va a ir generando que vaya disminuyendo también lo que tiene que ver con la confianza en sí mismo. Si esto lo trasladamos a lo que tiene que ver con los niños, nos vamos a dar cuenta que efectivamente los niños desarrollan ansiedad. También es una función normal y natural de su cuerpo. El problema es que cuando ya esta situación pasa a ser prolongada en el tiempo, ya se genera un programa ansioso. Es decir, se activan todos los reflejos del ser humano, pero en una situación puntual en algún minuto, pero luego se hace más permanente. La ansiedad de por sí puede ser progresiva, persistente, crónica o en cursos recurrentes. Es fundamental que se genere un diagnóstico, porque en base al diagnóstico yo lo que voy a hacer es permitirle a ese niño o a esa niña generar estrategias y en algunos casos, por ejemplo, si se requiere medicación, para que el niño pueda generar esta homeostasis o equilibrio de lo que tiene que ver con el proceso de ansiedad, disminuirlo. Activar lo que tiene que ver con el sistema parasimpático de relajación, volver al cuerpo a un estado de calma. Si el niño genera esta ansiedad crónica,
el niño va a empezar a desarrollar alteraciones graves en su cuerpo y a nivel mental. Dentro de lo que tiene que ver con la sintomatología de la ansiedad infantil, por lo general se suele pensar que, y hay evidencia científica que dice que justamente los niños que son más imaginativos, los que tienden a exagerar las cosas, los que están permanentemente en alerta, como a la defensiva, y también los que tienen problemas para controlar las emociones son más propensos a sufrir ansiedad. Un niño o una niña con ansiedad, por ejemplo, puede reaccionar encerrándose en su mundo, negándose a comunicar, o por el contrario, puede estallar en un torbellino de ira. Puede ser a través de berrinches, puede ser a través de pataletas, a través de la conducta agresiva. Por lo tanto, muchas veces las personas no identifican, los padres sobre todo, no identifican los síntomas de ansiedad infantil porque la relacionan con la ansiedad adulta, que obviamente tiene aspectos que son parecidos, pero el niño en algunos casos va a generar sintomatología que no puede hacerla evidente. Vamos a ver algunas de la sintomatología asociada. Por ejemplo, problemas para conciliar el sueño. Puede que les cueste el poder llegar a dormir o se despiertan en la noche y no pueden volver a conciliar el sueño. Puede que se despierten 1 hora o 2 horas antes de la hora habitual donde se suele despertar. Y eso está relacionado justamente con la situación ansiosa que le genera al niño preocupación constante, que no permite que el cerebro pueda descansar. También hay veces en las cuales aparecen pesadillas frecuentes desde lo que tiene que ver con perder uno de los padres, a un ser querido. Y eso tiene que ver justamente con estas preocupaciones sobre inseguridad. Y esa inseguridad la generalizan a su entorno más cercano, que en este caso, por ejemplo, pueden ser sus padres. En muchos casos suelen evitar asistir al colegio porque puede ser que el mismo colegio les genere la ansiedad o tengan vergüenza de que los síntomas aparezcan y no sepan cómo controlar y los demás se burlen de ellos. Evitar también participar en actividades en clases porque sienten en el fondo que em, cuando tienen que exponerse frente a otros, se sienten también que el resto los está examinando, evaluando y no saben cómo enfrentar estas situaciones. También puede existir evitación de situaciones sociales, fiestas, actividades extracurriculares porque no saben cómo reaccionar, no saben cómo relacionarse, tienen miedo al ridículo, a la vergüenza, a que los rechacen. En el ámbito ya de lo que tiene que ver más con la parte física, tiene que ver con taquicardias, nerviosismo, tienen alteraciones de la respiración. em, También todo lo que tiene que ver con sequedad en la boca, pueden tener alteraciones digestivas también. Dentro de lo que son los tipos de ansiedad, vamos a ver lo que es la ansiedad generalizada. Los niños por lo general, cuando nosotros hablamos de ansiedad generalizada, presentan preocupaciones entre comillas comunes, como por ejemplo lo que tiene que ver con el desempleo del papá, pero suelen generar una mayor intensidad a esta preocupación. Además, pueden presentar preocupaciones excesivas a situaciones que, entre comillas, son sin importancia para los padres, como por ejemplo la hora del recreo. Pueden ocultar sus múltiples preocupaciones o simplemente las expresan a sus padres o profesores para que alguien los pueda ayudar. Dentro de lo que son los trastornos de ansiedad por separación, acá los niños, el desarrollo normal de un niño desde el área de la supervivencia implica, de hecho, genéticamente está incorporado en nosotros que tengamos miedo cuando somos niños a las personas externas, porque nos pueden generar daño. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta y vamos incorporando la confianza en el entorno, pero obviamente generando también limitaciones, límites frente a los demás. Y también poco a poco vamos generando una independencia con nuestros papás, podemos jugar, mirar a nuestros papás, están ahí, perfecto, y cada vez voy a ir alejándome o generando lo que tiene que ver con esta independencia de los padres para poder poco a poco integrar también lo que tiene que ver con mi propio mundo. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad por separación, los niños tienen una ansiedad enorme que les genera malestar el separarse de los padres, ya sea porque sienten que les puede pasar algo a los papás, porque sienten que los pueden perder. em, por lo tanto, eso les genera muchísima ansiedad. También está la fobia social y acá los niños suelen
experimentar ansiedad cuando tienen que exponerse a los demás. Sienten que pueden hacer el ridículo, que los van a evaluar, que se van a reír de ellos, que pueden parecer raros o inadecuados. No les gusta ser el centro de atención, por lo general prefieren pasar completamente desapercibidos para que nadie note que ellos están ahí. El mutismo selectivo es una forma en que el niño o la niña expresan, entre comillas, que no quieren hablar porque están asustados. No es que tengan una alteración en las cuerdas vocales, ni en el área de Broca, el área cerebral, que no puedan articular la palabra, sino que en el fondo pueden hablar. Y cuando hablamos de mutismo selectivo, es porque seleccionan con quienes hablan y con quienes no. Por lo general suelen hablar con sus amigos, con personas cercanas que les generan confianza. La fobia específica es un miedo generalizado a un objeto, a un perro, una araña, un gato, etcétera. Y eso hace que cualquier cosa que tenga, por ejemplo, un perro, la imagen de un perro, el niño tenga una reacción demasiado intensa, que es ya algo que en el fondo el niño trata de evitar, pero lo hace desde una forma que sus reacciones suelen desbordarlo. La fobia es un miedo irracional frente a alguna situación puntual. Los factores que pueden influir en la concepción o en el desarrollo de la ansiedad infantil tenemos la transmisión familiar o genética, que evidentemente se ha determinado que existe desde la biología la transmisión de lo que tiene que ver con la ansiedad. Y también está relacionado con el otro punto, que tiene que ver con los factores parentales y familiares, donde muchas veces, si mis padres son ansiosos, probablemente yo desarrolle ansiedad también. Puede ser por un área genética o también porque la crianza de mis padres que son ansiosos me generen sobreprotección y evidentemente yo sienta que todo a lo que mis padres le tienen miedo o sienten ansiedad lo traspasen a mí también. También en los casos donde existe violencia intrafamiliar, donde los niños están constantemente y necesitan estar constantemente en alerta para que no los golpeen o si hay abuso sexual, etcétera. Desde los factores temperamentales, que también son desde el área biológica, existen diversas investigaciones que han demostrado justamente que los niños muy pequeños eh, son o generan también aspectos desde lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad. Son más inhibidos, son más tranquilos, etcétera. Cuando nosotros hablamos de depresión infantil, nosotros hablamos que desde el trastorno de depresión mayor, que ya es una depresión clínica, es decir, los síntomas ya pasan a ser un trastorno, no es solamente que la persona se sienta triste o que tiene un mal día. Todos hemos tenido un mal día, todos nos hemos sentido tristes en algún momento de nuestra existencia. Sin embargo, esto es mucho más intenso. Cambia la forma de pensar, de sentir y de actuar de esa persona. Ya pasa a ser un aspecto que maneja la vida de ese ser humano y ya pasa a ser efectivamente algo que altera el funcionamiento normal. Dentro de los síntomas de la depresión infantil tenemos lo que tiene que ver con estado de ánimo irritable o también puede ser triste, pérdida de interés o de placer, cambios en el apetito, cambios en el sueño, fatiga, pérdida de energía, dificultades para concentrarse, regresión. Cuando hablamos de regresión estamos hablando que un niño puede dejar de controlar esfínter, puede succionarse el dedo para calmarse, ponerse en posición fetal, hacer pataletas cuando ya el niño tiene, por ejemplo, 7, 8 años, cuando eso ya no es, entre comillas, un comportamiento normal. Y dentro de los factores que influyen justamente en el desarrollo de la depresión infantil, tenemos el área genética, que tiene que ver con justamente este déficit funcional en el neurotransmisor llamado serotonina. Dentro de los factores parentales y familiares tenemos lo que es la violencia intrafamiliar, procesos de divorcio, estrés, sobreexigencia de los padres o cuidadores sobre, por ejemplo, tareas o deportes, etcétera. Y también un bajo nivel de refuerzo positivo. Los niños cuando sienten que en el fondo sus padres no lo ven, no lo alientan, no lo aman, el niño empieza poco a poco a desarrollar una sensación de inutilidad, de baja autoestima, de que no lo aman, de que no lo valoran, de que no sirven para nada, de que son personas que no merecen ser amados o queridos. Y eso en el fondo va a desarrollar lo que tiene que ver, o posiblemente desarrollar lo que tiene que ver con una depresión infantil.
Eso sería toda esta clase. Muchísimas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos su correo en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto se lo enviaré.